Muy buenas noches para aquellos que van a ver este video. Buenos días, buenas noches. La hora que lo miras en esta noche. La porción de esta noche está en el Evangelio San Juan 13:31. La porción, seguimos leyendo el Evangelio San Juan, donde nos enseña, donde habla la vida de Jesús, la vida de nuestro Salvador, que vino a caminar aquí en el mundo. Sin Él, nuestra vida no tendría sentido. La porción de esta noche es algo mucho que explicar, y esto no es un estudio, sino que algo para recordar en la mente de nosotros. Esto tampoco es una prédica ni un estudio, porque si es un estudio tiene que buscar y buscar versículo y versículo, y para no extender mucho, solo una porción para refrescar la mente. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, el Hijo, al Espíritu Santo, dice de esta manera: el nuevo mandamiento. ¿Qué sería el nuevo mandamiento? Dice 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y tuviereis amor los unos con los otros. En esta porción está hablando Juan, que lo escribe de esta porción, y sabemos nosotros que también amar a unos y a otros también es Antiguo Testamento. ¿Por qué será? ¿Por qué será que dice el nuevo mandamiento? Dice nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿A qué nos enseña esto? ¿Por qué trae de nuevo esto? Que esto no es nuevo, está en el Antiguo Testamento. Esto es algo muy interesante, es algo mucho para hablar, para extender, porque está hablando amar. Nuevo os doy, que améis unos a otros, que tenemos que amar a unos a otros. Dice, como yo os he amado, dice Jesús con sus discípulos. ¿Y qué tan profundo es esto? Como yo os he amado. ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Qué hay que traer esto? Cuando dice, como yo os he amado. ¿Cómo Él nos amó? Él dio su vida por nosotros. El Padre envió a Él para ser crucificado, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de recibir el regalo, la gracia, la salvación. Y si vimos los versículos anteriores donde dice, voy un poquito para atrás en el 27, y después del bocado Satanás entró en él. ¿A quién? En Judas, el que lo iba a traicionar.
que fueron los 12 discípulos. Entonces queda 11. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él le dijo esto. En el 29, porque algunos pensaban, puesto en Judas tenía la bolsa. Ellos pensaban que porque Judas era el que tenía la bolsa del dinero, el tesorero, el que guarda, el que cuida el dinero, era Judas. Entonces, compra lo que necesitamos para la fiesta. Según ellos, eso es lo que Jesús le dijo a Judas, pero no, Jesús le dijo esto, lo que vas a hacer, Judas, hazlo más pronto. Lo empujó más a que hiciera eso, a que entregara al maestro más pronto. Dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas sale. Judas son 12 discípulos. Como que Judas se fue, sale del grupo de los 12. Entonces el maestro vuelve a decir esto, el nuevo mandamiento. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, cuando hubo salido Judas, Jesús dijo ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado. Ahora llegó la hora de Jesús ser arrestado, que Judas lo entrega. 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Jesús proclamaba la glorificación del Hijo del Hombre y de Dios, expresando él la máxima expresión de su gloria y amor. En el 32, Jesús despidiendo de sus discípulos. ¿Por qué volvió el maestro? ¿Por qué volvió a decir el nuevo mandamiento? Porque vemos nosotros un ejemplo, vemos el grupo, ahora sí que estoy hablando los que están en el redil, el que le sirve al Señor, vemos el grupo, pero no sabemos el corazón. Yo no sé el corazón de mis hermanos, yo no sé. Pero hay alguien que lo sabe, es Dios quien lo sabe. Jesús recuerda esto otra vez. Un mandamiento nuevo. En el 33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Hijitos, le dice, poco tiempo me queda con ustedes, Jesús diciendo, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, ustedes me van a buscar. Pero como dije a los judíos, ahora ya la noticia es más cerca a sus discípulos, porque él estuvo diciendo a los judíos que, como está diciendo ahorita, a donde yo voy ustedes no pueden ir, porque él va a regresar al Padre en esta porción. Así os digo ahora a vosotros, a vosotros, a donde yo voy, dice Jesús, vosotros no podéis ir. Y luego, 34, un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros, como yo os he amado. Esto es mucho,
bastante, muy profundo esto. ¿Cómo Jesús nos amó? Vuelvo a decir otra vez. Él cumplió la voluntad del Padre. Él obedeciendo al Padre que entregó su vida para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos la oportunidad, la gracia, el regalo que es la salvación. Hubo alguien que pagó este precio. Este precio pagó nuestro Señor Jesús. Y cuando dice, como yo os he amado, que también os améis a unos a otros. Lo que yo hice, ustedes también lo hacen, porque versículos anteriores, el maestro estuvo lavando los pies de los discípulos. Tantas enseñanzas que él vino a servir, no a ser servido. Y la porción donde hubo alguien, María, el que lo unge a Jesús con el perfume de alabastro. Esa porción, él lo dejó que le hicieran porque dijo que está preparando para la sepultura. Él mismo diciendo esto, deja que lo haga porque ella me está preparando para la sepultura. Y ahí nadie entendió que los momentos de Jesús se estaba aproximando. Se estaba avecinando la crucificación del Maestro, de nuestro Señor Salvador. Hay algunos que no le dan tanta importancia a esto. Jesús murió, ¿y qué? Jesús murió para traer la salvación a este mundo tan perdido, a este mundo sin sabor, a este mundo de oscuridad. Él era la luz. Y ahora, ¿quiénes son la luz? La luz son aquellos que le sirven al Señor, aquellos que le creen al Señor, aquellos que permanecen en la palabra de Dios, aquellos que viven la palabra de Dios. Son aquellos que son luz en este mundo de oscuridad. Y no estoy hablando de que no hay luz que no lo puede ver, sino que estoy hablando que el mundo está lleno de cosas malas. Se ha perdido el primer amor. Se ha perdido todo, la gente ya no le importa dañar, ya no le importa eliminar a unos y a otros. Aquel que tiene dinero lo puede ser tan fácil. El mundo de hoy, así está. Esa es la oscuridad que yo digo. No estoy diciendo que hay oscuridad y no hay sol y no hay luz. Estoy hablando de los espíritus malignos. Padre, hijo se matan. Familia no se quieren. A ese mundo le estoy hablando. Pero cuando dice un mandamiento os nuevo, que améis a unos a otros, eso es lo más. Es fácil amar a quien te ama, pero a quien está haciendo algo malo, es difícil de quererlo. ¿Por qué? Porque no somos Dios, porque no somos 100% Dios. Todavía estamos en este mundo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay una porción que dice, para Dios nada es imposible. Dios es el que nos va a dar la fuerza para poder seguir caminando. Él es el que nos va a sanar si hay herida en el corazón. Él es el que va a limpiar la mente, el corazón, porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Y quién nos va a sanar? Dios mismo. ¿Y cómo lo va a hacer? Mientras nosotros abrimos en nuestro corazón y le decimos a Él que nos sane, que nos liberta, que nos purifica, a través de eso, no va a ser de un día mañana, va a ser poco a poco.
nos recordó que un nuevo mandamiento doy, que améis unos a otros. Fue cuando apenas salió Judas. El grupo, el equipo que trabajaba, que caminaba con el maestro, ahí había alguien que iba a traicionar a él. Pero como Jesús era Dios, sabía que él iba a traicionar. Que también os améis unos a otros, como yo os he amado, que también améis unos a otros. Qué tan difícil esto para nosotros que somos humanos. 35. En esto conocerán todos que sois mi discípulo. Esto es algo muy grande, muy difícil con mi mente, como ser humano, muy difícil. En esto conocerán todos que sois mi discípulo. Amar a unos a otros como yo he amado. Dio su vida por nosotros, nos amó, dio su vida. Ahora, y aparte de eso, dio su vida. Ahí no se quedó. Cuando dice con los discípulos que van a esperar en el aposento. ¿Por qué? Porque iba a venir el Espíritu que está hoy con nosotros. No se quedó muerto. Murió y ya no hubo nada. No. Cuando Él muere, deja su Espíritu con nosotros. En esto conocerán. Tenemos que cumplir con lo que améis a unos a otros. Tenemos que amarnos nosotros. Y ahora, ¿dónde hay amor? El amor de muchos se enfriará, dice la palabra también. Esto estoy hablando a la casa de Dios. ¿El mundo qué? ¿Impíos qué? Esto se está dando a la casa de Dios en el redil. Porque Jesús está hablando de los discípulos. Jesús estaba hablando de su discípulo, del grupo. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Tenemos que amar a unos a otros. Y dice, si tuviereis amor los unos con los otros, si tuviereis amor los unos con los otros, tenemos que amar los unos con los otros. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pidiendo al Señor que sane tu corazón, porque es difícil amar al que te hirió. Es difícil. No te lo digo que es fácil, es difícil. Aquel que mató a tus hijos, aquel que mató a tus padres, aquel que te hizo daño. Es difícil. Pero ¿a dónde tengo que recurrirme? Al Dios mismo, el que conoce todo, el que dejó que pasara eso. ¿Fue su voluntad? Un signo de interrogación. Uno dice, no hay que preguntar al Señor. He leído el Antiguo Testamento de los últimos profetas del Señor, que ahí había alguien que hacía pregunta. No sé si es Habacuc, no me recuerdo, pero he leído. Hacía cuestionario al Señor. Y otro dice, no pregunta al Señor. Pero cuando uno está pasando en el dolor, cuando te encuentras que no hay salida, ahí es cuando uno entrega todo en los pies del Maestro, en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que lo sabe, por qué pasó. Nosotros no sabemos nada, somos humanos. La mente de Él es otro y mi mente es otro.
amar a unos a otros. Esto está difícil, claro que sí. Termina la porción lo que es el español y voy a hablar un poquito de mi dialecto. Aquellos que hablan chatino, yo soy de México, soy de Oaxaca, hablo chatino, parte de la región de la costa. Es parte porque no es todo. Vengo de las regiones donde hablan chatino. Vos en dionte no kuna chen senoni tla no ni o ninga bro bañ ate va en es a saludo en dionte no kue chatñang dionte no na era ne pues en un Evangelio San Juan capítulo 19 en un kue cha Jesús ne tosco mandamiento cuente cuérane el nuevo mandamiento escucha cue o no discípulo clatindo esconcuena. Entonces cuando hubo salido dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, porque versículo norhain di lolorene nane cuenes en Judas ne ni traicionado Jesús, Judas ne fue en Jesús, Judas ne fue en Jesús porque Judas ne did an uno wa discípulo ne Judas ne teso coche cuenchan tesodero en Jesús nur an yet ñe no yo hay ñe ne cango Judas o Judas ne coche cuena Judas ne chaban an nutlot ñe ne entonces coche cuena chat ñe ne nana en Judas para que che fue en un Jesús chaban lo sí Sion Dios tenos y lo yure. Sion Dios, porque, ¿para qué? ¿Por qué van los sí? Porque van los sí, ¿ne? Para que chanane fui salvación, ¿no? Para que chanane Dios no ne acepta palabra, ¿ne? Olore, Dios no ne acepta palabra, ¿ne? O san ante la palabra o huire la palabra nere semon kate evangelio señor kate palabra en palabra no ne lit ore lo yure ne taret en es cosas es uen palabra clatindot cuena si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará Jesús ne van ni despedí, fue o nunca discípulo, porque van lo te tian tiempo, ya no te han lo sí, te tian bro, no cha ho o han lo sí, cha ore cha capresu, cha o se knone, clatinos nan cuena, hijitos, sñe, aún estaré con vosotros un poco, nane, ti o esos ite. Me buscaréis, pues Jesús o discípulo pero como dije a los judíos, pero nada se moiscue o no te judío así os digo ahora, vosotros, vosotros, a donde yo voy, de casa, vosotros no podéis ir, a la coma cañan ocho. ¿Por qué gachan el cuecha loco el discípulo cañan ocho? Porque Jesús an Jesús lo exija, Jesús Jesús no Jesús Espíritu Santo en yo nunca discípulo en todos en nunca aposento alto juego de no chaera ettore en nunca aposento alto para que ya Espíritu Santo Einstein Rianne, ni dianne, diancha nish ante. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un yane, cuas esti, bronuni, él está a la diestra del Padre. Clatindo a un nuevo mandamiento nuevo, un mandamiento nuevo. Cuesco chacue oba, tansco chacue oba. Chawane,
améis unos a otros. Chawane candiate wa toba. Candiate wa enungat o candiate wa. Candiate wa enunde o candiate wa enuko. O sea que cha candiate wa en coche cuencha candiate wa dionte. Como yo se moron como yo se ni os he amado porque nane guota porque como yo os he amado se mon guotane coña cate wa itoban coña cate wa entewan que también os améis unos a otros candiate wa en nunde o candiate wa no o sea que cha candiate wa coche cuencha candiate wa ante o se mo ni cha candiate ante porque si on tene ni re not i on te huire stein o te huire an te huire snie o kangas enot kuingara porque nan gantes lo yure ne kui cha nye cha so lo yure ¿por qué? Porque nan alongan 100% dioses is cosin tu diosen ka ganta no so lo yure o gano to so gano to cha tiote gano to so cha ke cha talo cha candiate no huis nye no huit o no huis ti o no huis o gano to so alos wish gano to so se uine sone tue o non doi san ante ine o tue one non doi gano to so cha o de lo non doi gano to cha tiote cha ke o cha talo se mo ni cha coi cha ni cha tlute enu ni no ti o no huis nye no huis ti no huit o no huis an que cho nye cha su no yure pero palabra ne fuera ne cha sin un evangelio ne ñan cha tlute ñan cha tiote nunca Dios cha to cha tiote se mo ni cha que o cha talo gano que o gano talone haces o o lo yuren fue palabra en Dios. ¿Por qué? Porque lo yuren acho anankara anashind era clan ion cuena en 35 en esto conoceréis todos que sois mi discípulo. Echa candiate non ten echa candiate no cuon echa candiate non don rico. Si tuvieres amor, si un Dios chandiate los unos a los otros. Candiate non don dere candiate non don rico. Pero scote no to verso ese moni. Chathi naga no ti cheni. Cheni non coche qua non ga controle. Scote hanga non do e no suai. Nunca stein, no tlulate, no ni cuan, no ni lo yu, o no dio poder en Dios chavia en chacula vida, o Dios chavia en su vida, canga no suaya, nan chandia lo yure. Es mejor que ni septain para que chacoy nechco, yo na nunca hay, para que chacoy, chato verso ese mocholo, es mejor que ni aceptar. Porque Él es el camino y la verdad y la vida, dice. Capítulo Jesús le dijo, yo soy el camino, nanga tuin, y la verdad, o chañi, y la vida, o vida, nanga no dio, no coñe su vida, o nanga no coñe la vida, nanga no fui chaviaña, pues Jesús. Nadie viene al Padre a cuinco echastene cuansis y nugacho Jesús. Se lo hacen antes de Jesús ne lo costene na cuan. ¿Por qué? Coche cuechan Jesús ne gasco puente. Gasco puente es un puente para llegar al cielo. Sino por mí, dice Jesús.
A cuinco stena cuando se lo hacen ante palabra en Dios. Se lo acepta a Jesús ne la costena cuando porque Jesús de la encuera 14 encuera 14:6 encuera. Jesús le dijo, yo soy el camino, naga tuen, y la verdad, naga chañi, alala soy. ¿Por qué gachanque o changachañi? Porque si o chacuñi, porque en tebro no nine, a chacuñi dan ore, si un tan encuera chan y lloren Dios pero en Dios nang nire, Dios chan alen cuera alon garachas ue. Sino que en alen quiere ahora, sino que en alen ni le traicionar, ahora no te judas. Fue Jesús, coña te entembra, no ni. Alas, uy, no gacha candiate en ahora, ni si, ni net cue, yo no tiene ante evangelio. Nun tay ni ante cue, alan tay, loch cue, cha nun tay cholia, porque nun tay cholia con ay se monta, ay tan, ay se monta, ay tan, no con, ay se monta, ay tan, ay de lot la, coña ay de. ¿Por qué? Porque Jesús cuene chananga yo. Jesús cuene palabra en el cangate. Cuene cue palabra Ganuchkate sañante lo. Ganuchkate snichan cuene lo hasas es cue. Hascos es Vos Dios te es necesario. Chanichat lute en un tío. Es necesario. Lucha nichat lute en un tío. Pero se monera. Ga o tach cuene, ka o non doi. ¿Por qué? Porque canu tohwer soy, o canu nechkoi. ¿Por qué? Porque canu dio derecho y dio poder echas yo vida o dio poder echar color. Nun doi ne kanga steng no tlulate, ni la kwang, ni lo yu, nos wa indiane. Ka en echas kwe o ka en echas ni cha en semo neira. Porque el cuesco es para en Dios Dios no que intenso y lo yuren para en Dios a lo que era a lo cuira vos en Dios te no gracias por aquellos que pueden ver esto porque es algo para refrescar la mente, un nuevo mandamiento. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dijo? Nos recordó porque en el grupo de los discípulos había Judas que lo traicionó y después que salió Judas nos recordó que amar a unos a otros como el maestro nos amó diciendo a los discípulos y hoy diciendo amar a unos a los otros. Yo no puedo amar a mis enemigos. La humanidad no puede amar a los enemigos. No puede amarlo. Es cierto. Pero si nosotros le pedimos al Señor, poco a poco el Señor sana nuestro interior. Limpia, purifica, dice el salmista. Límpiame con hisopo. Purifícame, dice. Y nos vemos hasta la próxima.